Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Edifícanos, instrúyenos. Necesitamos seguir escuchando el consejo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos ahora a seguir hablando de la palabra, lo que Dios tiene para nuestra vida. Y también hemos tomado este año los ayunos de primer sábado o domingo de mes para desarrollar nuestra escuela de oración. Hemos tenido temas como qué es un intercesor, el tema de los pozos, de los cielos. Estamos hablando sobre la importancia de crecer en la intercesión. Así que hoy le voy a hablar sobre una iglesia intercesora. Una iglesia intercesora. Así que esto tiene que ver con todos nosotros. Honramos y damos gracias a Dios el trabajo que hace la hermana Esperanza Martínez, algunos hermanos que nos motivan, pero déjeme decirle algo. La intercesión es una tarea y un compromiso de toda la iglesia. No podemos esperar que un grupo de personas de la iglesia oren mientras nosotros vemos televisión y estamos haciendo otras cosas. Todos debemos estar comprometidos con una vida de oración. Por eso, días como hoy, que desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde estamos en un ayuno cada 2 meses, porque Dios nos llama a orar, Dios nos llama a interceder. Estamos en un tiempo difícil, como lo vamos a ver ahora en la enseñanza, y es tiempo en que la iglesia se debe levantar como una iglesia intercesora. Decimos amén a eso, ¿verdad? Quisiera contar brevemente, como parte de la introducción, el inicio precisamente de las Asambleas de Dios de Colombia. Un inicio que se dio hace algo así como 80 años atrás en la ciudad de Sogamoso. Es allí donde llegan unos misioneros, hay un grupo de hermanos orando y se comienza oficialmente lo que se llama las Asambleas de Dios de Colombia. Estando allí, el inicio de la obra no es fácil. Se comienza en medio de una oposición, siendo la región de Boyacá una región en aquella época tan católica, tan tradicional, religiosa. Veían a los cristianos con un odio tan impresionante, que donde quiera que se hacía una reunión, el sacerdote y las personas del municipio iban a tirar piedra, a obstaculizar que se hicieran aquellas reuniones, y al lado de ello también se estigmatizaba a los que se decían ser cristianos, los protestantes, ¿no? Aquel nombre que surge desde el año 1521 en el castillo de Habsburgo, donde los seguidores de Lutero se reúnen con aquellos representantes del clero romano y querían manipular a los seguidores de Lutero, y ellos no se dejaron manipular. Entonces protestaron, y desde ahí a los seguidores de Cristo se les llama protestantes. De ahí sale el nombre de protestantes. Entonces es un término despectivo y se usaba para decir los protestantes. Entonces los hijos de los protestantes no podían estudiar en cualquier colegio, no los dejaban estudiar. Los protestantes que murieran no los dejaban enterrar en el cementerio del pueblo. Si era un protestante, no le arrendaban una casa. Si era protestante, no le compren al protestante. Y así sucesivamente. Entonces empezó una situación difícil. Pero recordamos lo que dice la palabra cuando el pueblo de Israel estaba precisamente en Egipto, que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces de allí empiezan a salir grupos de jóvenes a predicar la palabra, y hay algunas fotos antiguas donde rompían los carros, le tiraban piedra a una flota, a un bus donde iban los protestantes a llevar el evangelio,
pero la iglesia no se detuvo porque había intercesión, había clamor delante de Dios. Entonces el Señor respalda a la iglesia que ora y la iglesia avanzó. Sabemos que aquí se fundó la segunda iglesia de Asamblea de Dios, Templo Betel, y de ahí el Señor empieza a extender su obra por municipios, por ciudades, es donde se abre. De aquí se abrieron obras, la central de Cali, la de Ibagué. Yo no sé si usted sabía, de aquí se abrió la iglesia Manantial de Vida Eterna. A veces no cuentan esa historia, pero de aquí se puso la semilla para la iglesia de Manantial de Vida Eterna. Nosotros somos la iglesia mamá, aquí fue la iglesia mamá de Manantial de Vida Eterna. Lo que pasa es que la historia no la cuentan así, pero nosotros somos la iglesia mamá de Manantial de Vida Eterna, allí en el Tejar. Y cómo la obra se extiende y va a un lugar, va a otro. Viene un momento como Invasión 80. Lo recuerdo siendo un chico. Invasión 80 fue un movimiento masivo del Espíritu Santo para predicar la palabra por todo lugar. Yo no sé si usted recordará que aún de unas avionetas tiraban tratados en aquella época, los que vivimos en aquella época, para otros puede ser historia patria. Se pintaban en las piedras de los campos, por las carreteras: Cristo viene pronto, Cristo te ama. Y se hizo un movimiento impresionante donde vinieron predicadores de otros países, se predicaban en las plazas, en los parques, se abrieron obras. También se levantó todo lo que fue en contra de la iglesia para agarrar cristianos, meterlos a calabozos, para impedir. Pero mire lo tremendo, cómo la obra de Dios se ha seguido extendiendo, porque la iglesia no es movimiento de hombre, sino del Espíritu Santo. Por lo tanto, ninguna obra del infierno podrá detener el avance de la obra de Dios. Y mire lo que dice aquí en Hechos capítulo 4, los versículos 23 al 31. Hechos capítulo 4, los versículos 23 al 31. La palabra dice así. Me fascina este texto porque es lo que se da seguido al Pentecostés. Recordemos que Pentecostés, la fiesta de las cosechas, 50 días después de que Jesús dio su vida, de lo de Simón de Cirene, 50 días después vino el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, donde 120 personas estaban reunidas clamando. ¿Qué estaban haciendo? Diga, intercediendo, diga. Estaban intercediendo, clamando. Y vino el de repente de Dios, lo llenó de manera sobrenatural, y como resultado esa iglesia empieza a avanzar, predicar la palabra. Y cuando ellos estaban predicando, el enemigo no estuvo contento y trató de levantar diferentes estrategias para detener la iglesia. Y aquí mira lo que dice: y puestos en libertad, porque habían agarrado a algunos apóstoles, los habían querido meter a la cárcel para que no predicaran. Pero Dios los guardó y los soltaron. Y dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hicieron ahí? Oraron, intercedieron. Y mire lo que dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí están, ¿qué? Diga, intercediendo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el poderoso nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Como iglesia, debemos discernir los tiempos que vivimos y aplicar los principios divinos que son los que realmente nos darán la salida. Debemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de crisis de valores, tiempos de oposición, tiempos de maldad. Ayer nada más salimos con mi esposa, con nuestra nuera y nuestros nietos, salimos y los llevamos un momentico al centro comercial para montarlos en algo, gastarles un helado. Queríamos pasar una tarde con ellos. Es impresionante en un centro comercial donde ya se considera que es tiempo de vivir como familia, de participar, tanta maldad que uno ve en un centro comercial. No que no vayamos, pero es impresionante las tendencias, las ideologías, la manera en que se manifiesta el pecado. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, los cuales nosotros debemos discernir y ver que así como esta iglesia, como los apóstoles aquí enfrentaron un gran desafío, nosotros también estamos enfrentando un gran desafío. Lo más cómodo, ¿qué sería? Pues callarnos, para no meternos en problema. Pastor, no digamos nada, quedémonos callados. ¿Para qué tanto problema? Y esa es una de las posiciones que algunas personas pueden tomar. Por eso hay cristianos 007 que salen del templo y nadie sabe que son cristianos, porque ni lo dicen ni a veces lo viven. Pero Dios nos está llamando, así que como esta iglesia enfrentó los desafíos, nosotros también debemos levantarnos para hacer luz en medio de las tinieblas, impactar el entorno donde el Señor nos ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Así que una iglesia intercesora número 1 crece en la fe. ¿Crece en qué? Crece en la fe. Mire esta iglesia como en medio de las pruebas, porque estaban experimentando la primera persecución, pero la iglesia ¿cómo estaba? Llena del Espíritu Santo y avanzaban con señales y milagros. Entonces, aunque había pecado, aunque había oposición, la iglesia estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Habían vivido un tiempo especial en el aposento alto. Ya habían visto la conversión de 3,000 personas por el primer mensaje de Pedro. El cojo había sido sanado cuando Pedro va al pórtico y lo encuentra allí y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y sucedió un milagro. La iglesia estaba viviendo un momento especial. Había gozo por el avance de la obra. Había bendición en esta iglesia. Y mire cómo esta fe los mantuvo para no detenerse en el servicio. Se habían levantado los apóstoles con autoridad y con el poder de Dios. Y por supuesto, escúcheme esto, cuando la iglesia está haciendo la obra, el maligno no está contento con el surgimiento de líderes. El maligno no está contento con que se celebre un grupo vida.
El maligno no está contento con que una vida le diga sí a Dios. El maligno no está contento con una iglesia. El maligno no está contento de ver que alguien fue al ministerio. Entonces tratará de usar toda su artillería para detener a aquellos que amamos y servimos al Señor. Mire lo tremendo. Así que no le extrañe, y usted que ama a Dios y le sirve, no le extrañe si ha venido experimentando ataques diabólicos, si experimenta desánimos, si experimenta confusión. Cuando servimos a Dios, el maligno va a tratar de muchas maneras desubicarnos. No le extraña que una persona que sirve al Señor, un domingo por la mañana, cuando usted quiera venir a la iglesia, es cuando se arma el zafarrancho en la casa y se agarran a pelear. Y entonces yo ya no voy. ¿Y a qué va usted allá a hacerle morcillas al diablo? ¿Y usted para qué le sirve a Dios? ¿Y usted para qué? Y empezamos con unas peleas. Y no ignoramos que es también manifestación de nuestra naturaleza caída, pero el diablo quiere detener al que sirve a Dios. Por eso quiere traer oposición, quiere traer opresión, quiere traer ataques en la salud, quiere traer tentaciones, quiere que una persona empiece a desanimarse y diga: yo ya no le sirvo más a Dios. Yo como que voy a entregar esta responsabilidad. Yo como que no sigo allá en la iglesia, como que no quiero hacer esto. Todo eso es una estrategia diabólica, porque el maligno sabe que su vida y su ministerio son saeta en las manos de Dios. El diablo sabe lo potente que es usted en las manos de Dios. El diablo sabe que Dios quiere usar su casa. El maligno sabe que cuando le servimos a Dios tenemos recompensa y que somos altamente bendecidos. Y por eso el maligno de todas las maneras querrá detener a una persona o a un hogar para que no le sirva al Señor. Y cuando detiene a alguien, detiene propósito. Cuando detiene a alguien, detiene bendiciones. Cuando detiene a alguien, detiene fruto. Entonces paraliza a un cristiano, paraliza a un siervo de Dios. Y aquí vino el ataque para detener a los apóstoles. Los echaron a la cárcel, quisieron intimidarlos, los amenazaron. Todo ello para generar una presión. Pero como ellos estaban llenos del Espíritu Santo, nótese que no caen en ese juego, porque saben que están haciendo bien la tarea. Los apóstoles estaban alineados con el cielo. En otras palabras, los ataques nos dicen que vamos avanzando bien. Oiga, cuando vienen esas opresiones, cuando quiere venir ese zafarrancho, cuando quiere venir esa crisis, ¿por qué no aplicamos la inteligencia espiritual? Y no nos quedemos mirando con los ojos humanos, sino que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento. ¿Por qué estos ataques? ¿Por qué el maligno quiere entrar por los hijos? ¿Por qué quiere desestabilizar la relación? ¿Por qué estamos discutiendo tanto con mi esposa? ¿Por qué está pasando esto? Y nos daremos cuenta que el diablo lanza dardos para debilitar a los que amamos y servimos al Señor. Entonces ellos lo estaban haciendo bien, porque el maligno no se ocupa de los carnales ni mediocres, pues ya los tiene bajo su yugo. Usted me dice: pastor, yo no, como que no me identifico con esa enseñanza, porque yo no siento ataque, yo no siento nada. Yo tenga cuidado en qué nivel espiritual está viviendo, porque cuando servimos al Señor, el maligno no está contento y querrá desestabilizarnos. Y el que está en la mediocridad, el que está en el yugo, el que sigue jugando con el pecado, pues el diablo no lo va a atacar, porque ya lo tiene dominado. Ya lo tiene atado con la mentira, ya lo tiene atado con cualquier clase de pecado.
Pues dice, a este yo ya lo tengo. Voy por aquellos que todavía aman y sirven a su Dios. Entonces, ahí es donde yo debo aplicar, ¿qué? Diga, inteligencia espiritual. El maligno le tira ¿a quiénes? A los que le están haciendo daño al reino de las tinieblas. Por eso, en el nombre de Jesucristo, cubrimos con la sangre vertida en la cruz del Calvario a todo aquel que ama y sirve al Señor. Cubrimos su casa con el poder de Dios, cubrimos su fe, cubrimos la visión de Dios, cubrimos su salud, cubrimos su economía. Pedimos a Dios que le guarde en su salir y en su entrar en el nombre de Cristo Jesús, porque usted ama y sirve a Dios de todo corazón. Entonces, una iglesia intercesora crece en la fe, pero una iglesia intercesora también contrarresta la obra maligna. Seguimos en esta línea. Discierne de dónde vienen los ataques. Por eso, la iglesia intercesora comprendió que Dios ya se lo había advertido. ¿Se acuerda lo que dice el texto? Dice la palabra del Señor que lo había dicho a través de su siervo David. ¿Por qué se amotinan? El versículo 25. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra su Señor y contra su Cristo. Todo esto está en el Salmo número 2, los versículos del 1 al 3. Ellos están orando la palabra, están recordando la palabra en medio de esa intercesión. Y creo que aquí hay un principio. Los intercesores, la mejor manera de interceder es orar la palabra. Un intercesor ora palabra, sabe versículos, los proclama, los está declarando porque son la palabra. Entonces uno ora, Señor, tú dijiste no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tu palabra nos ha dicho antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tu palabra dice, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo oro la palabra, creo la palabra, vivo la palabra. Y este pueblo, esta iglesia intercedió orando la palabra. Orando la palabra, porque pudieron discernir qué opera detrás de los hombres y de las circunstancias. Se dieron cuenta que no era sencillamente ese líder religioso, esa autoridad, sino cuando están orando la palabra, dicen, la misma obra diabólica que quiso atacar a David, ahora quiere detener la iglesia. Entonces, nos damos cuenta que no son los hombres, sino son aquellas circunstancias y obra sutil detrás que trabaja para desalentar a una persona. A mí me impresiona, y esto se lo predico para que no caigamos en ese juego, cómo la gente se queda viendo lo humano. ¿Por qué no vuelve? No, es que fulano de tal, o se dejó afectar por un dardo diabólico. No, es que lo que me dijeron, es que mire, es que yo no vuelvo porque... Y la gente se queda en unas cosas. Entonces mire cómo esta iglesia no reacciona en el reino natural desanimándose. Esta iglesia no se aísla del cuerpo, no se queda peleando con otros. No dice que fue este creyente, sabe que es el enemigo que querrá detener su ministerio. Cuando usted ve a una persona resentida, no se queda hablando como esa persona resentida en lo humano. Dígale, venga, ¿por qué no oramos y discernimos qué hay detrás de todo esto? No, es que fulano, es que fue fulano, fulana, es que mire lo que me dijo, es que me empujó, es que no me saludó. Y la gente se queda en cosas así. El diablo bota la cáscara
la pisan y no se dan cuenta que el diablo botó la cáscara. Y se quedan echándole la culpa a todo mundo y no aplicaron la inteligencia espiritual. Si fuera por lo que la gente dice, creo que se lo dije hace poco a usted, si fuera por lo que la gente dice y por lo que uno ve, escúcheme, si fuera por eso, yo no sería cristiano. Yo he visto unas cosas, me han dicho otras a mí, nos han ofendido, nos han menospreciado, nos han echado la huela. Hemos visto gente hipócrita. Hemos visto gente que servía y que eran nuestros referentes cometer tremendas embarradas. Yo he visto unas cosas, pero no me quedo en lo humano. Yo tengo mi mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y he determinado, juntamente con mi casa, amar y servir a Dios hasta el último instante de nuestra vida. Y yo a veces escucho creyentes maduros respaldando a creyentes inmaduros. Sí, pastor, es que fulano de tal, sí, es que él tiene la razón. No, es que pobrecito, es que lo que le hicieron es que, pilas, usted está cayendo en el mismo juego. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Usted está cayendo en el mismo juego porque está hablando igual. Somos llamados a marcar la diferencia, a no alimentar raíces de amargura, a no justificar rebeldías, a no justificar desánimo. Yo creo que usted tiene palabra de vida para aquellos que están enfermos. Usted tiene palabra de sanidad, usted tiene palabra de corrección, usted tiene palabra de verdad para aquellos que están entrando en engaño. No se deje contaminar, no le siga el juego, no alimente, porque si usted escucha demasiado a una persona amargada y usted no marca el contraste, le aseguro que usted también terminará amargado. También terminará amargado, porque está hablando igual que aquellas personas. Si conoce a alguien, si se encuentra a alguien que dice que no quiere volver a la iglesia, que está desanimado, que está amargado, tenga en cuenta esta enseñanza. ¿Qué está operando detrás de eso? Porque el único que tiene como objetivo sacar a alguien de la iglesia y que no sirva se llama Satanás. Y es lo que debemos nosotros discernir. Ahora, contrarresta la obra maligna porque no se deja intimidar. Mire cómo todo lo que el maligno levanta tiene como propósito volver temerosa a la iglesia. ¿Para qué los meten a la cárcel y para qué los amenazan? Para crearles miedo. El maligno quería a través de esa acción volver a los apóstoles miedosos, temerosos, ¿verdad? Entonces el diablo trabaja para que una persona sienta miedo, sienta vergüenza, sienta inseguridad. Entonces a mí me da miedo predicar. A mí me da miedo predicar. Y algunos dicen, mire, no ayunemos tanto, hay que orar pasito porque el diablo se rebota. Ore pasito, no suba mucho la voz, no reprenda tanto porque qué tal que el diablo empieza a atacar. Es mejor seguir a Dios de ladito, así suavecito, para que no nos haga tanto daño el diablo. Y es lo que alguna vez expliqué, cómo algunos creen en el dualismo espiritual. Escúcheme, en el dualismo espiritual, donde creen que aquí hay un Dios bueno, que es nuestro Dios, y aquí está el Dios malo, que es el diablo, y que Dios cuando quiere nos bendice y el diablo cuando quiere nos ataca. Y algunos le echan la culpa que el diablo lo atacó, que el diablo le hizo. Tengamos cuidado con esa teología, porque no hay un Dios bueno y un Dios malo. Dios es incomparable. Es decir, a la grandeza de Dios no hay una influencia diabólica que se iguale. Y si quisiéramos comparar a Satanás en lo bueno, si quisiéramos hacer un contraste, lo opuesto a Satanás será un ángel.
porque Satanás es un ángel caído. ¿Me hice entender en eso? ¿Me hice entender? Es decir, Satanás no está a la par de Dios con una influencia diabólica mala. Dios es incomparable, no hay nada que se compara a Dios, ni en lo bueno ni en lo malo. Y si queremos hacerle el comparativo al diablo, será un ángel de Dios, porque Satanás es un ángel caído. Entonces, esto nos dice que nosotros no nos vamos a dejar intimidar. Y debemos caminar con la fe y la convicción que todo lo que veamos en el mundo, el avance del pecado, el ateísmo, la maldad, la brujería, la hechicería, todo ya fue derrotado en la cruz del Calvario por la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¿No lo vi convencido? Todo fue derrotado en la cruz del Calvario a través de la sangre de Cristo. Por eso la iglesia se levanta con autoridad bajo el poder de la cruz para seguir extendiendo el reino. Así que por eso contrarresta la obra maligna, sale a la defensa en intercesión. Se quiso levantar ataque, se quiso levantar una obra maligna, pero ¿qué hizo la iglesia? Tan pronto escucharon eso, no se dejaron asustar. Dijeron: tenemos un arma. Nosotros sabemos qué hacer frente a los ataques diabólicos. Nosotros sabemos qué hacer cuando el hogar se quiere desbaratar. Nosotros sabemos qué hacer cuando los hijos dicen que no quieren nada de Dios. Nosotros sabemos qué hacer cuando quiere venir la enfermedad. Nosotros sabemos qué hacer cuando las circunstancias se ponen adversas. Nosotros sabemos qué hacer. Nosotros nos levantamos en oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede qué? Puede mucho. Y la iglesia dijo: tomamos el arma espiritual. ¿Y qué hicieron? Se levantaron en intercesión. Nada glorioso va a suceder sin oración. Si comprendiéramos el poder de la oración, oraríamos más. Muchas de las cosas que nos quejamos, muchas de las cosas que nos angustian, muchas de las cosas que se salen de nuestras manos, tienen respuesta en una profunda vida de oración. Lo que pasa es que no podemos hacerlo con oraciones superficiales. Tenemos que entrar en una ¿qué? Profunda vida de oración. Profunda vida de oración. Y yo les conté a ustedes la historia de la vaca de mi abuelo. ¿Se acuerdan del nuche? Que hay nuches que no salen con una plumita, sino cuando se vierte el aceite del Espíritu Santo de Dios. ¿Que está sucediendo algo? Bueno, métase un día de ayuno hasta las 6 de la tarde, 2 días de ayuno, 3 días de ayuno, 5 días de ayuno, 7 días de ayuno. Y ahí viene unción, y la unción pudre el yugo. De hecho, quisimos hacer un cambio de agenda espiritual para todos los días tener personas ayunando, pero no lo hemos tomado así. Entonces ya tomamos una decisión: del 1 al 21 de noviembre volveremos a los 21 días de ayuno hasta las 6 de la tarde. Prepárese, tenemos un mes para prepararnos. Y lo desafío en el nombre de Jesús. ¿Qué es aquello que no cambia en su vida? ¿Qué es aquello que se convirtió en un gigante? ¿Cuál es su imposible? ¿Qué es aquello que el diablo, escúcheme, qué es aquello que el diablo le ha dicho que no va a cambiar? ¿Qué es aquello que el diablo le está diciendo que no va a cambiar? Que no va a suceder. Entonces usted no se queda creyendo la mentira del diablo. Usted dice: el diablo dijo eso. Entonces yo tomo el ejemplo de la iglesia primitiva. Entro en intercesión y voy a proponer en mi corazón hacer los 21 días de ayuno. Otro dice: voy a hacer de los 21 7 días de ayuno. Pero haga como mínimo 7 días de ayuno hasta las 6 de la tarde. Nadie se ha muerto por ayunar hasta las 6 de la tarde. Yo no he visto el primer titular en un periódico
urgente, murió cristiano por ayunar hasta las 6 de la tarde. No, yo no he visto el primer titular así. Pero algunos creen que se mueren. No, nadie se muere por ayunar hasta las 6 de la tarde. Y sabe, el diablo pone las excusas. Le va a dar gastritis, usted no puede, le va a quedar grande, usted está muy ocupado, que lo hagan otros. Porque el diablo tiene a muchos cristianos ahí para que no vean la victoria. Pero como somos sabios y aplicamos la inteligencia espiritual, vamos a proponer ayunar en ese ayuno de 21 días. Y desde ya, mire cuál es aquella circunstancia que no cambia. ¿Qué es aquello que usted no ha visto? ¿Qué es aquello que la atormenta? ¿Qué es aquello que aflige su casa? Gloria a Dios por todos los que humanamente nos pueden ayudar. Pero la fuente perfecta para nuestra victoria se llama Cristo Jesús. Usted y yo vamos a ayunar en el nombre de Jesús. Amén. Ya sabe que el creyente que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna, ¿verdad? Así que mire cómo la iglesia dice: vamos a levantar nuestra voz. Comprendieron en el aposento alto la trascendencia de la intercesión. Y hoy como iglesia estamos llamados por el Espíritu Santo a levantarnos ¿en qué? En intercesión. Por eso este ayuno. Nótese con cariño como a algunos estar de 7 a 1 le cuesta. Y entonces se tiene que ir y llega más tarde y alguno trae por allá debajo de la chaqueta una arepa. ¿Qué le cuesta? Y cuando están orando saca un pellizquito y se lo come. Nos cuesta ayunar, pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. La obra maligna, escúcheme, la obra maligna solo se detiene viviendo la palabra en ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la iglesia intercesora causa la visitación de Dios. ¿Qué pasa con la iglesia intercesora? Número 3, causa la visitación de Dios. Cuando la iglesia intercede, los cielos se abren. Mire cómo vino la recompensa de lo alto. Ellos clamaron a Dios: ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se operen señales, milagros y prodigios. Clamaron. Y cuando la iglesia clama, Dios escucha. Tuve una experiencia, por si de pronto le sirve, aunque la experiencia es particular, pero ahí hay un principio, y los principios sí son generales. Iba en estos días en el vehículo por la circunvalar, y saliendo, yo creo que tú ibas conmigo, si me escuchaste orar ahí, hablar de esto, no sé. Pero iba ahí, lo sé, lo cierto es que iba ahí y tenía unas peticiones en mi corazón y me puse a hablar con Dios. Y le dije: Señor, tú sabes que yo no tuve la oportunidad de hablar con mucha confianza con mi papá. Yo no tuve confianza de hablar con mi papá. Te pido que me dejes hablar con confianza contigo. Déjame hablarte como mi papá. Y me puse a hablar con el Señor. Me puse a hablar con el Señor. Y sentí una convicción del Espíritu Santo ahí, escuchando mi clamor, recibiendo mi petición. Él es nuestro papá. Dios es papá, y el mejor papá. ¿Se acuerda que la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo al que lo pida? ¿Qué tal si esta semana hablamos con Él como nuestro papá? Haga un tinto, me invita, no mentiras. Prepárese un tinto, siéntese en la sala y hable con Él como papá. Hágalo así, de verdad. Hable con Dios como su papá. No sé cuántos de ustedes no tuvieron esa confianza con papá, pero con Dios podemos hablar.
de aquellas cosas que solo Él nos puede comprender. Yo creo que a usted le ha pasado como a mí, y en estos días me ha pasado. Escúcheme, y alguien dirá, pero si usted es el pastor, si le pasa al pastor, le pasa a cualquiera. Pero mire, yo he tenido cosas que para mí son importantes. Tengo expectativa de algunas cosas. Y voy a hablar con alguien y yo siento que la persona no le presta la misma importancia a lo que yo digo, como que no le interesa. Y entonces, como yo no me tengo que quedar en lo natural, sino ir a lo espiritual, digo, es que como esto, como es un asunto tú y yo, Dios, yo veo que a los demás no les interesa. ¿Le ha pasado a usted eso? Que usted tenga algo en su corazón, una petición, un sueño, un anhelo, algo especial, y usted dice, lo quiero contar con alguien, y usted busca a alguien y le empieza a hablar, y al medio minuto le cambia la conversación. Dice, pero yo le quería hablar era de otra cosa. Yo quería hablar de otra cosa pero veo que esa persona no le interesa. Entonces uno no se resiente con la gente, uno dice, Señor, es que este es un asunto entre tú y yo. Hablemos los dos. Y Dios no nos saca el cuerpo. Dios no nos cambia la conversación. Dios se enfoca en nuestra oración, escucha nuestro ruego, nuestra súplica. A mí me impresiona Apocalipsis porque dice que hay una copa donde están todas las oraciones de los santos. Toda oración que usted ha levantado, Dios la ha escuchado. Amén. Y aquellas que están acorde a su perfecta voluntad, Dios la responde. Claro, si usted quiere convencer a Dios de otra cosa carnal y pecaminosa, pues no podemos esperar que Él nos lo apruebe. Pero cuando estamos en su perfecta voluntad, Él nos escucha. Y aquí la iglesia clamó a Dios y Dios escuchó el clamor de la iglesia. Y dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Dos cosas: que su vida, su familia, que esta iglesia temblemos y seamos llenos de la presencia dulce del Espíritu Santo de Dios. Tembló, ahí estuvo la gloria de Dios. Dios mostró una señal. Para ellos fue el temblor. Para ellos fue el temblor. ¿Sabe que Dios va a dar señales que lo está escuchando? Yo estoy clamando al Señor en estos días y estoy llevando mis peticiones delante de Dios. Y ayer por la mañana oré, mi esposa estaba en una clase, yo estuve orando con Dios, meditando en la palabra. Y dije, Señor, dame hoy una palabra, dime algo, Señor, ¿qué piensas de esto que te estoy hablando? Y a las 6:13 de la tarde me entró un mensaje de una gran mujer de Dios, de autoridad, con una oración específica por lo que yo estaba clamando. Dije, wow, Dios me escuchó y Dios lo escucha a usted. Amén. Dios no es rosquero. Diga conmigo, Dios no es rosquero. No, Dios no es rosquero. Pastor, ore por mí que a usted sí lo escucha Dios. No, Dios no es rosquero. Este mundo está lleno de rosca. Por todo lado hay rosca. Influencia. Que si tiene el compadre, que si es amigo el político, que es que yo soy amigo el jefe, que mire que es que fulano de tal nos puede ayudar, que yo lo conozco. Todo eso es rosca, influencia. La Biblia dice, Dios dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Dios no hace acepción de personas. Antiguamente creíamos que a los únicos que escuchaba Dios eran los gringos, monos, ojiazules, que uno tenía que ser como raro a ver si uno tenía una experiencia, uno podía contar lo que ellos contaban. Dios es Dios del campesino, Dios es Dios del indígena, del afro. Dios es Dios en el norte y en el sur, de estrato 6 y estrato 0. Donde se invoque el nombre de Cristo, ahí está su gloria. Y esto nos tiene que generar una expectativa. Ahí donde usted está, tal vez, pastor, es que a mí gente me ha dicho así. Yo he dicho, mire, yo lo quiero visitar, y hay gente que no ha dejado que yo los visite.
Pastor, es que a mí me da pena porque es que yo veo una piecita, es que yo... Y no me invitan. Y todo bien. Dios está en ese cuarto sencillo. Ahí donde usted duerme, ahí está Dios. Donde usted vive está Dios. En esa cama que chirrea, ahí está Dios. Sí, sí. Ahí donde está esa olla viejita, ahí está Dios. En ese lugar sencillo, ahí está Dios. Basta que su corazón y mi corazón se dispongan a amar su presencia y a buscarle. Y veremos cómo Él manifiesta su gloria. Él llena esa casa. Y yo proclamo y he orado así en el nombre de Jesús. Yo pido a Dios que santifique cada lugar de nuestra casa. Si hemos buscado lugares para pecar, el baño para pecar, un cuarto para pecar, yo no quiero juzgar a nadie, porque yo también soy humano y también necesito el Señor. Pero ¿sabe qué le pido hoy a Dios? Escúcheme esto, que su casa sea llena de la gloria de Dios. Que el cuarto donde usted duerme, la cama donde usted descansa, sea llena de la gloria de Dios. Yo hoy voy a soltar esta palabra en el nombre de Jesús, porque el Señor me muestra que para algunos la noche es una tortura. Acostarse y apagar la luz y empezar a maquinar pensamientos de temor, de pecado, de angustia. Pero por la sangre de Cristo proclamo que su cama será lugar de descanso. Será lugar donde el Espíritu Santo le va a visitar. Y proclamo en el nombre de Cristo que durante las noches el Espíritu Santo va a ministrar a su conciencia, a su alma. El Señor le va a fortalecer, el Señor le va a bendecir, el Señor le va a llenar de gozo. Y por el poder de la sangre de Cristo, en estos 92 días del año que quedan, que cada día que usted se despierte con la expectativa y la paz del Señor en su corazón. Que el Señor llene la cocina. Y yo bendigo a cada mujer, aunque sé que hay hombres que también cocinan, pero bendigo a las mujeres. Que cuando usted esté en medio del oficio, la gloria de Dios le visite en la cocina. Que Dios le visite ahí. Bendigo el baño. No será un lugar para entrar a pecar. Dios le visitará en el baño. Como aquella mujer que tanto anhelaba ser bautizada con el Espíritu Santo y no era bautizada. Y bastó un día que se levantara, entrara al baño, se desnudara, se metiera a la ducha, y tan pronto abrió la ducha, empezó a hablar en otras lenguas. Usted tendrá experiencias en el baño en el nombre de Jesús. Bendigo su sala. Y noches que no le tomará el sueño. Usted va a tener el discernimiento que no es un ataque diabólico, ni que tiene que tomarse pastillas. Dios le está llamando a la sala, y usted doblará las rodillas en la sala, y allí escuchará la voz de Dios. Habrán citas divinas en la sala. Dios le llamará a la sala a orar, y allí el Señor le va a ministrar y le va a llenar de manera sobrenatural. Porque una iglesia intercesora entra en el nivel de las experiencias sobrenaturales, entra en el nivel de los sueños del Espíritu, entra en el nivel de tener un oído, de escuchar la voz de Dios, entra en el nivel de la renovación de la lengua, del bautismo en el Espíritu Santo, entra en el nivel de su paz, de su gozo, entra en el nivel de ser embarazados por el Espíritu Santo, que nos dice que algo grande de Dios viene para nuestra vida, nuestra familia y para la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Para ellos fue el temblor. Para su vida se harán experiencias así. Que su espíritu esté sintonizado con el Espíritu de Dios. Dios me ha hablado esta semana. El Señor está pidiendo de nosotros santidad, y Él hará cosas grandes con nuestras vidas. Dios es real y Dios nos quiere levantar.
Esta iglesia causó la visitación de Dios, porque cuando la iglesia intercede y se fortalece, crece en unidad. Dice que la iglesia era de un solo corazón. Donde no hay oración, se manifiesta la división. Donde hay intercesión, se vive en unión. ¿Sabe que un resultado de la intercesión es la unidad? Entre más ore un matrimonio, menos peleas tienen. Entre menos ore la pareja, más peleas. Y yo me largo y ya me tiene mamado y yo acabo con esto. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué hay eso? Porque no hay oración. Cuando la pareja ora, hay unidad. ¿Por qué hay división entre papás e hijos? Porque nunca oran. Porque un papá no ha tomado la tarea de decirle: hijos, vamos a orar. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero bendecirte. Vamos a orar. Cuando los papás y los hijos oran, hay unidad. Cuando no oran, nadie quiere vivir en esa casa. Todo el mundo tira para su lado. Y respeto. Los hijos gritan a los papás. Ya no se les puede decir nada porque sacan las uñas. Los papás perdieron la autoridad. Pero cuando los padres y los hijos oran, ¿sabe que ahí hay una bendición especial de unidad? ¿Sabe que un papá y una mamá que ora no sabe el poder y la bendición para cubrir el corazón de sus hijos? Suelte paz sobre sus hijos. Suelte santidad. Suelte la llenura del Espíritu Santo. Suelte sobre sus hijos santidad. Profetice que ellos tendrán un futuro lleno de esperanza. Profetice que no serán adúlteros, ni fornicarios, ni afeminados, ni tendrán enfermedades terminales. Profetice que sus hijos amarán al Señor, serán instrumentos en las manos de Dios. Profetice sobre sus hijos que serán exitosos en todo aquello que pongan sus manos. Profetice sobre la vida sexual de sus hijos. Profetice que no irán al yugo desigual, que no estarán en residencias, que no manejarán la vida sexual como cualquier impío, sino que esos hijos tendrán una vida de santidad delante de la presencia de Dios. Hay que hacerlo. Todos los que somos papás, hemos experimentado ataques diabólicos contra los hijos. Todos. No me diga que no. Lo que pasa es que uno no agarraron el asunto por donde era. Y les pareció que no, pastor, es que yo ya no puedo hacer nada. Ojo con este lenguaje. Pastor, yo ya no puedo hacer nada. Pastor, se me salió las manos. Pastor, es que ya está grande, es que ya toca mirar a ver. Eso lo dice alguien que se quedó en el reino natural. Pero el que camina bajo la unción del Espíritu Santo, ese papá y mamá, dice: el diablo no me arrebata a mis hijos. Yo tengo la autoridad delegada por Dios, y no importan los años que tengan y el estudio que tengan, yo soy el papá, y como papá tengo una autoridad respaldada por el poder de lo alto. Satanás no tiene derecho sobre mis hijos. Satanás no toca a mis hijos. Que los quiere meter en lo que sea: rodillas, ayuno, clamor, oración, intercesión, hasta que ellos vean la gloria de Dios. Ustedes saben que con Samuel David vivimos un chicharrón tenaz. Samuel probó la marihuana. Samuel se nos fue de la casa. Samuel se consiguió una novia chiquita, no mentiras. Con Samuel vivimos cosas difíciles. Yo no le hablo cosas que no he vivido. Pero no me quedé ahí.
No, es que ya Samuel, es que no, pastor, es que es tan grande, es que ya. No, las guacas, mijito. Yo entendí que tengo el poder de Dios. Yo sé en el Cristo que he confiado. Y fueron ayunos venteados. Fue clamor delante de Dios. Hasta que el Señor lo empezó a traer. Y experiencias con Dios, y experiencias con Dios. Y el Señor otra vez lo trae a casa. Y el Señor abre una puerta sobrenatural, se lo lleva para Argentina. Tiene un encuentro real con Cristo. Es bautizado con el Espíritu Santo. Tiene experiencias con Dios. Samuel no es perfecto, pero tengo paz de que es un hijo de Dios. Porque mis hijos, no voy a permitir que el diablo los arrebate. Todo papá y toda mamá comprende que tiene la autoridad de Dios. No le acepto a ningún papá y a ninguna mamá que me diga que ya no hay nada que hacer, que es que ya están grandes, que es que hay que mirar. No, las rodillas y el clamor delante del Señor. Porque yo, Santiago Rodríguez, delante de Dios daré cuenta por Samuel, David y Juan Sebastián. Usted dará cuenta por sus hijos. Y el cielo está abierto y el oído de Dios atento al clamor de todo papá y de toda mamá que quiera levantar lucha por sus hijos, hasta que ellos sean instrumentos poderosos en la mano de Dios. Dios ha tomado a Samuel este año, a Sofi, les ha venido dando una forma, les ha venido abriendo unas puertas, los ha venido usando. En estos días Samuel David recibió una llamada y va a un lugar por allá, para que no digan que es porque es rosca del papá. Lo llamaron por allá donde ni me conocen a mí, que a ministrar por allá con Itiel Arroyo y con quien no sé qué más, y por allá, y que Dios lo lleve y le abra puerta para que nadie diga, ah, como es el hijo del pastor, porque eso lo escucha uno. No, no es que es por el hijo del pastor. Bueno, porque es el hijo del pastor que el pastor clama por él. Hasta que mis hijos vean la gloria de Dios. Y estoy orando por Juan. Yo tengo una charla con Dios. Yo tengo una charla con Dios. Y estoy orando por mis nietos. Y tengo charlas con Dios. Porque mi descendencia será para Cristo y no para el infierno. ¿Para quién es su descendencia? ¿Cómo están caminando hoy? ¿Qué va a hacer usted? 21 días de ayuno nos esperan. ¿Va a pelear por sus hijos? ¿O se va a quedar con el famoso discurso? No, pues no va a la iglesia, pero él es buena gente. Pastor, él es lindo, ella es linda. Es que no viene a la iglesia y no tiene a Dios, pero es que es hermoso, pero está atado por el diablo. Se me revuelve todo cuando escucho cosas como esas. Se me revuelve todo. Porque o son de Cristo o son del diablo. Hoy, ¿sus hijos son de Cristo o son del diablo? Si su hijo hoy muriera, ¿a dónde iría? Pregúntese eso. Y tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús a clamar por nuestra familia. 21 días de ayuno lo haremos en el nombre de Jesús. Esta iglesia intercedió, estaba en unidad, estaba viendo la gloria de Dios. Porque cuando la iglesia intercede, avanza el reino de Dios. ¿Qué dice? Que daban testimonio. Las necesidades eran suplidas. Usted tiene ahí la Biblia abierta y puede ver los versículos ahí en adelante, cómo termina el capítulo 4. Dice que daban testimonio del poder de Dios. Las necesidades eran suplidas. Ninguno tenía necesidad. Tenían todas las cosas en común. Multitudes estaban a los pies de Cristo y el nombre de Jesucristo era reconocido sobre todo imperio y sobre toda autoridad. Oiga, el evangelio hay que tomárnoslo en serio. El evangelio hay que tomárnoslo en serio, en el nombre de Cristo Jesús. Y solo cuando nos tomamos la vida cristiana en serio es que vamos a ver la gloria del Señor. Una cosa es venir para que Dios me dé bendiciones. Otra cosa es rendirme a sus pies para que Él cumpla su propósito en mí. Necesitamos permitir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y yo pido a Dios que levante una iglesia intercesora. Necesitamos ser una iglesia intercesora. Todos los días doblar nuestras rodillas. Todos los días clamar, levantar ayuno. Pero también unirnos a este ayuno congregacional que vamos a hacer.
en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Colóquese en pie. Voy a hacer 2 oraciones. Los pastores están conmigo y les pido que estén en el espíritu a los pastores, porque las 2 oraciones van a ser sobrenaturales en el nombre de Jesús. La primera oración que vamos a levantar, y usted que está allí también en las redes sociales, para que se una a esta oración. Cierre sus ojos ahí donde está. Si hay alguien que ha venido por primera vez a este lugar y usted reconoce que necesita a Jesús en su vida como su Señor y Salvador personal, tal vez esta palabra sea para alguien que ha venido muchas veces, pero dice: hoy realmente voy a tomar la decisión de hacer de Jesucristo el Señor de toda mi vida. Si hay alguien que viene por primera o segunda vez o de muchas veces y reconoce que necesita a Jesús en su vida, levante su mano derecha. Yo quiero orar por usted. Dios bendiga esas manos que se levantan. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Voy a pedir el favor que líderes se hagan al lado de estas personas rápidamente. Los líderes de grupos vida. Eso, sí, Andrés, ayúdeme. Diana, gracias. Así ustedes se van a hacer al lado de ellos y vamos a orar por su vida. Tenga su mano en alto. Alguien va a llegar donde usted está. Eso, gracias, pastora Lady. Súper, así es. Felicitaciones, liderazgo. Si hay alguien más, levante su mano. Repita conmigo esta oración. Usted que levantó su mano y la iglesia nos acompaña, dígale: Señor Jesucristo, gracias por haber entregado tu vida por mí en la cruz del Calvario. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo porque tú pagaste el precio por mí. Ahora, Señor, enséñame a conocerte, a amarte, a seguirte y a servirte todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor.